Esta mañana vamos a examinar el libro de Jonás y a repasarlo rápidamente. Y el título es, puedes correr, pero no puedes esconderte. Sabes, el libro de Jonás es más conocido, por supuesto, por este tipo que está huyendo de Dios. Y luego Dios envía un gran pez para que lo trague. Y en el proceso, él está en el vientre de un pez durante 3 días. Pero creo que hay mucho más en esta historia. La hierba, mucho más. Creo que Dios me está diciendo continuamente a mí y quizás a ti hoy. Así que vamos a hablar de ello y ver las aplicaciones y algunos de los temas que creo que se pueden aplicar a todos, ya seas una persona quien no es una fe, ya sea que seas una persona en busca de fe o una persona de fe. Creo que hay algo aquí para todos nosotros. En la superficie, Jonás es un libro bastante simple y común. Solo tiene 4 capítulos, 48 versículos. Pero en realidad la historia trata sobre el amor, la misericordia y la gracia de Dios hacia aquellos que están lejos de Él y de hecho aquellos que están cerca de Él. Y profundizaremos en ello. Veremos una historia mucho más compleja que probablemente hable de ti y de mí. Cosas que quizá necesitemos ajustar. No es solo una historia sobre huir de Dios, sino una historia más profunda sobre cómo realmente nosotros, qué hay en nuestro corazón y de quién realmente nos importa. Es una historia del amor incansable de Dios por la gente que están lejos de Él. Es la historia de un hombre que tiene tantos prejuicios contra ciertas personas que Dios tuvo que tomar medidas extremas en su vida para mostrarle cuán oscuro aún es su corazón. Ten en cuenta que el tema principal a lo largo de este libro es sobre un hombre que no quería que Dios extendiera su amor, sino su justicia. ¿Y quién es Jonás? Jonás fue un profeta menor del Antiguo Testamento, un profeta para el reino del norte de Israel. Hasta este punto había tenido bastante éxito al dar profecías para Israel. Se están cumpliendo. Y entonces estaba viviendo una buena vida. Y debido a esto, su éxito probablemente creció y creo que pudo haberse sentido cómodo. Justo donde estaba. Estoy seguro de que ninguno de nosotros puede identificarse con eso y en el proceso probablemente también se volvió un poco demasiado confiado y así justo cuando pensé, creo que él estaba pensando, ya sabes, voy a disfrutar de la vida. Me voy a sentar aquí en el Mediterráneo, solo relajarme, solo disfrútalo. Dios aparece y le dice esto. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. El Señor dio este mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Anuncia juicio contra ella, porque he visto lo malvados que son estos pueblos. Pero Jonás se levantó y fue en la dirección opuesta para alejarse del Señor. Bajó al puerto de Jopa, donde encontró un barco que salía para Tarsis, eso está en España. Compró un boleto y subió a bordo con la esperanza de escapar del Señor, navegando hacia Tarsis. Ahora Nínive era la capital de Asiria. Y eran algunas de las personas más despiadadas y crueles de esa época, especialmente en la guerra. E iban y venían con Israel. Y quiero decir, eran simplemente, realmente malos. Entonces Israel los odiaba. Quiero decir, no querían tener nada que ver con ellos. Pero lo que me sorprende de estos versículos es esto. Dios continuamente nos muestra que su amor se extiende más allá de lo que pensamos. Incluso más de lo que creemos. Que Él está interesado en alcanzar a todos. ¿Verdad? No importa cuán malos pensemos que son, solo porque los hemos descartado, eso no significa que Dios los haya descartado. Y esta es la parte clave. A menudo nos pedirá que vayamos a lugares que son incómodos, que tal vez hemos errado. ¿Cómo? De ninguna manera. No voy a hacer eso. Y uno de los puntos más fuertes que creo que tiene este pasaje es que Él llega a las personas donde están, no donde queremos que estén. Él quiere que vayamos a ellos, a todos, no para intentar arrastrarlos a otro lugar, los alcanza donde están. Como Jonás, creo que tenemos opciones, todos nosotros. Podemos quedarnos, simplemente tratar de estar cómodos, correr en la dirección opuesta, o podemos ir a los lugares que son incómodos. Ahora, si eres cristiano, sé que conoces
este tipo de principios. Pero si estás aquí por primera vez, o nos estás viendo en línea, o explorando la fe, te diría que nos des una oportunidad esta mañana y ver qué podría estar diciéndote Dios en el libro de Jonás. Así que estas opciones, quedarse, huir o ir. ¿Qué hizo Jonás? Oh, él salió corriendo. Se fue, ni siquiera un poco, se largó de allí. Y Jonás no solo huyó, esto es lo asombroso, renunció. El tipo no solo se fue, renunció. Está como terminé, dirigiéndose en la dirección opuesta, rumbo a España. Eso es lo que estaba haciendo. Te garantizo que ha habido momentos, creo, en los que todos hemos corrido. En realidad todos salimos corriendo de Dios. Y en el caso de Jonás, no se trataba tanto de estar en desacuerdo. Se trataba de ir a la ciudad porque está impura, porque él iba a Tarsis. Eso es impuro. Los judíos tenían ciertas leyes, ciertos reglamentos, y cómo querían vivir y con quién querían estar. Y por lo tanto, España sería igual de mala. Principalmente se trataba de, creo era algo personal para él. Creo que fueron personas las que lo lastimaron, que lastimaron a alguien que quizá él amaba. La tensión en esta historia, mientras lo hacemos personal para nosotros, es ¿quién te ha lastimado? ¿Quién me ha lastimado? O ¿quién ha lastimado a alguien que amas profundamente? Verás, es personal para Jonás y es personal para nosotros. Dios le está pidiendo a Jonás que deje de lado sus juicios, sentimientos personales y que sea él quien extienda amor a estas personas. Jonás sabe que Dios es misericordioso y sabe que Dios es bueno. Pero él no quiere ser parte de eso, así que renuncia. A veces pienso que Dios nos está pidiendo que extendamos amor a personas similares. Alguien que nos ha lastimado, alguien que ha herido a alguien que amamos. Y hay veces que simplemente no queremos ser parte de eso, ¿verdad? Decimos, no ellos, tal vez ellos, pero no ellos. No puedo hacerlo, así que renunciamos. Diciéndole a Dios, solo déjame fuera de esto, puedes hacerlo, solo que no a través de mí. Hazlo a través de otra persona. No quiero hacerlo. Y a veces no queremos ser parte de eso. ¿Alguna vez te encuentras luchando contra Dios? Como si tus deseos te llevaran por un lado y los deseos de Dios por otro lado. Creo que esta es la tensión en la que estaba Jonás. Sus deseos también estaban siendo jalados. Y tal vez es la lucha de simplemente creer en Dios lo que se convierte en esa tensión. Tal vez sea como Jonás, simplemente escuchando a Dios o obedeciendo lo que Dios te está diciendo hoy. Sea lo que sea, Jonás se encontró en esa misma posición. Y sus propios deseos ganaron, al menos por un tiempo. Y creo que a menudo vemos, como frecuentemente vemos en nuestras vidas personales, que Dios es implacable, ¿verdad? Quiero decir, nos está persiguiendo. Y podría tener que repartir, al menos a mí, una fuerte dosis de humildad a un corazón orgulloso y reacio. Sé que encajo en esta categoría. Cualquiera aquí en Washington Heights, al menos en el equipo, sabe lo terco que puedo ser. Es solo que, no sé, tengo una opinión sobre todo, ¿verdad? Y entonces se manifiesta. Y luego creo que siempre tengo razón, ¿sabes? Pero es esa actitud la que Dios tiene que humillar. Y lo ha hecho, y he experimentado su amor implacable hacia mí. Porque Él ha quebrantado mi orgullo. Y en ocasiones ha quebrantado mi terquedad. Y es duro, pero es bueno. ¿Con qué frecuencia nos desconectamos, nos retiramos, nos negamos siquiera a cambiar? O simplemente corremos en la dirección opuesta. Evitamos lo único que necesitamos, Dios, solo Él. Y si estás siguiendo a Jesús, tienes que hacerte la pregunta antes de correr. Dios, ¿es esta la dirección en la que se supone que debo ir? ¿O me estás llamando a otro lugar? No podemos simplemente huir, tenemos que hablar con Él. Aquí hay algunas preguntas difíciles. Si estás huyendo, si estoy huyendo, estoy huyendo de mí mismo, quizás no me gusta quién soy, así que finjo ser otra cosa. Estoy huyendo de los demás porque me han lastimado tanto o simplemente ya no confío en la gente.
Así que ni siquiera quiero estar cerca de las personas. Estás huyendo de Dios. Tal vez tienes ciertas expectativas donde Él te ha decepcionado, Él ha dolido y por eso simplemente estás huyendo de Él. Pero veamos qué sucede cuando los individuos a veces huyen. Jonás 1, 4 al 6. Pero el Señor lanzó un fuerte viento sobre el mar, causando una tormenta violenta que amenazaba con destruir el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros gritaron a sus dioses por ayuda y echaron la carga por la borda para aligerar el barco. Pero todo el tiempo Jonás estaba profundamente dormido en la bodega, así que el capitán bajó tras él. ¿Cómo puedes dormir en un momento como este?, gritó. Levántate, reza a tu Dios. Quizás Él nos preste atención y nos salve la vida. Dios envía una tormenta. Pero ¿qué es la tormenta? ¿Qué es la tormenta para ti y para mí? Una tormenta es un lugar donde no podemos controlar las cosas a nuestro alrededor. ¿Cuántos disfrutan controlando las cosas? Especialmente cuando se pone difícil. Cuando se pone difícil es cuando realmente lo damos todo. Pero es un lugar donde no podemos controlar las cosas a nuestro alrededor, donde nos sentimos un poco más indefensos. Es un lugar donde no podemos manipular las circunstancias. Es un lugar donde Dios llama nuestra atención. Un lugar donde tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, lo cual a veces no es bonito. Déjame decir esto. Si estás evitando a Dios y huyendo de Dios y aún no estás en la tormenta, pero te diriges hacia Él, solo da la vuelta, ve a Dios, confía en Él. No quieres la tormenta, realmente no la quieres. Y si estás en la tormenta, solo habla con Dios, pídele. Déjalo verte, déjale saber que te sacará de eso. Porque su amor es implacable, no te dejará ir. Así de grande es su amor por ti y por mí. ¿Ves? Cuando Dios te persigue, simplemente ríndete. No ganarás. Solo empeora para nosotros, ¿verdad? Si intentamos huir de Dios o ir en la dirección opuesta o no hacer nada. ¿Por qué? Porque Él no está tratando de controlarme. Él no está tratando de controlarte. Por eso nos da libertad. Pero su amor es implacable. Está intentando cambiarnos a algo hermoso. Quiere amarnos, darnos valor, dirección y propósito. Él quiere todo de mí y Él quiere todo de ti. Así que adéntrate en una tormenta. Puede volverse difícil. ¿Y sabes qué es interesante? Jonás ocultó su identidad al subir al barco. Y la pregunta es, ¿a veces estamos ocultando nuestra identidad? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿cuántos aquí han estado en un crucero? ¿Cuántos han estado en un crucero durante una tormenta mientras dormías? ¿Sí estabas durmiendo? No, estás levantando la mano. Eso significa que estabas despierto, ¿verdad? Sí, esto es exactamente correcto. Estaban en una mala tormenta. ¿Sabes? Así que si estás tratando de dormir, simplemente no va a suceder durante una mala tormenta. No hay manera. No estás en una hamaca que se balancea con la ola, así que es totalmente diferente. Estos son marineros experimentados. No son personas promedio que están echando su sustento por la borda. Eso significa que están asustados y están tratando de salvar su vida. Estaban desesperados. ¿Y qué está haciendo Jonás? No, está echándose una siesta. Eso es lo que está haciendo. Está abajo echándose una siesta. Ya no le importa. Y está durmiendo en medio de una tormenta porque tiene una falsa sensación de paz. ¿Cómo lo sé? Bueno, está huyendo de Dios y está durmiendo en medio de una tormenta. Eso es bastante claro. La apatía, la depresión han entrado. Su actitud es, no me importa lo que pase después. Simplemente no me importa. ¿Por qué me gusta el libro de Jonás? Porque a veces se trata de mí, a veces se trata de ti. No es bonito, ¿verdad? Pero me gusta porque se trata de mí. A veces solo estamos tratando de arreglar todo y ni siquiera confiamos en Dios. A veces estamos tratando de mantener todo y no confiamos en Dios. ¿Sabes? A veces estamos rezando en la dirección equivocada. ¿Estás mirando afuera en lugar de adentro? Porque necesitamos mirar adentro. Estamos evitando a Dios. Jonás 1:7. Entonces la tripulación echó suertes,
para ver quién había ofendido a los dioses y causado una terrible tormenta. Cuando hicieron esto, la suerte identificó a Jonás como el culpable. Aún así, lo que me sorprende es que nadie todavía sabe quién es este tipo. Y echan suertes y finalmente dicen, eres tú. Su identidad ha estado oculta hasta este punto. ¿Alguna vez le has gastado una broma realmente buena a alguien? ¿Sabes? Ocultaste tu identidad y nunca lo descubrieron. Si eres como Jonás, como yo, porque se me da muy bien eso también. Ahí es donde nos relacionamos. Jonás ahora está pensando, ¿cuáles son las probabilidades de que estas suertes caigan sobre mí? Es como lanzar dados. Se pregunta y espera que alguien más cargue con la culpa, que alguien más sea el responsable. ¿Cuántas veces en nuestra vida sucede algo malo y esperamos que otra persona asuma esa culpa? Y luego finalmente lo confiesa porque recayó sobre él. Él dice, esto es quien soy. Esto es lo que he hecho. Y por eso está sucediendo. En Jonás capítulo 1, versículos 8 y 10 dice, ¿por qué ha venido sobre nosotros esta terrible tormenta? Exigieron, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu ocupación? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Suena como la TSA, hombre, cada vez que entro al país. Jonás dijo, soy hebreo, adoro al Señor, soy el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Los marineros estaban aterrados al escuchar esto, porque ya les había dicho que estaba huyendo de Dios. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gemían. Este es uno de esos momentos en que Dios nos encuentra. Te encuentra a ti. Seguimos intentando captar nuestra atención, pero no estamos del todo allí. Algunos de nosotros hemos estado huyendo de Dios desde el día en que nacimos. Algunos de nosotros nos hemos enfrentado a circunstancias realmente difíciles en la vida y empezamos a huir. Algunos de nosotros hemos tomado malas decisiones en la vida y eso nos dejó en un barco en medio de una tormenta con personas que ni siquiera conocemos, pero que saben todo sobre nosotros, ¿verdad? Y seguimos corriendo. A veces seguimos corriendo. Pero el hilo conductor constante a lo largo de este libro es que puedes correr, pero no puedes esconderte. Verás, como Jonás, Dios no tiene que encontrarte, ¿verdad? No tiene que encontrarte. No tiene que encontrarme, ya sabe dónde estamos. Ella sabe dónde estamos, así que simplemente aparece. Jonás 1, del 11 al 15. Y como la tormenta empeoraba todo el tiempo, preguntaron, ¿qué debemos hacer para detener esta tormenta? Láncenme al mar, dijo Jonás, y se calmará otra vez. Sé que esta terrible tormenta es toda mi culpa. Sin embargo, los marineros remaron aún más fuerte para llevar el barco a tierra. Pero el mar tempestuoso era demasiado violento para ellos y no pudieron lograrlo. Clamaron al Señor, al Dios de Jonás, oh Señor. Rogaron, no nos hagas morir por el pecado de este hombre. No nos hagas responsables de su muerte. Señor, tú has enviado esta tormenta sobre él por tus propias buenas razones. Entonces los marineros levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar embravecido, y la tormenta se detuvo. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder de Dios y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Ahora los marineros han identificado el problema y la persona Jonás, y Jonás les da la solución. Láncelos por la borda. Esto es interesante para mí, que no los lancen por la borda de inmediato, porque puedes simplemente pasarlo por alto. Lo que realmente es interesante, quiero decir, Él les dio la razón y la solución cuando la vida realmente está en esta situación y en esta magnitud. Intentaron salvarlo. Él dice, esto es lo que tienen que hacer, tienen que lanzarlos. Ellos dicen, no. Entonces empiezan a remar con más fuerza. Lo que pasa después es probablemente una de las lecciones más grandes que he aprendido, al menos de este libro. La tormenta empeora, puede mejorar. Empeoró. ¿Crees que su noble causa de no querer lanzar a un hombre al océano, ¿verdad? Contaría para algo o incluso disminuiría la tormenta. Pero no lo hizo, ni un poco. De hecho, cuanto más intentaban salvarlo, peor se ponía. Aquí está. ¿Cuándo has intentado tú o yo rescatar a alguien cuando Dios está diciendo, échalo? Échalo. Y luego la tormenta empeoró. Es algo difícil de hacer.
Lo que a menudo sucede en estas situaciones es que intentamos minimizar las consecuencias a veces para las personas que amamos. Hijos, hijas, cónyuges, ¿verdad? Esas personas por las que nos preocupamos profundamente. Entonces intentamos rescatarlos de alguna manera, prevenimos lo que realmente a veces necesita ocurrir. Necesitamos lanzarlos por la borda. Lo interesante es que cuando no lanzamos a alguien por la borda, a menudo asumimos la culpa y las consecuencias tratando de protegerlos. Entonces, a veces la tormenta empeora. Si estás en una relación con alguien y sigues protegiéndolos, pagando por sus consecuencias o sacándolos de apuros, en realidad podrías estar interfiriendo. Podrías estar interfiriendo. Y esa es una buena razón para que no cambien. Pero Dios puede estar intentando captar su atención y tú podrías estar en el camino. Y en lugar de, estás trabajando contra Dios, en lugar de con Dios. Y por supuesto, esto no es cierto para cada situación. Pero si eres cristiano, al menos tienes que hacerte esta difícil pregunta cuando se trata de alguien a quien amas y que quizás tengas que lanzar por la borda. Es como, ¿estoy en el camino? ¿Estoy en el camino, Dios? ¿Debo lanzarlo por la borda? ¿Estoy tratando de arreglar a alguien? Porque nunca funcionará. Eso es realmente entre ellos y Dios. Y tratamos de arreglar a alguien. Cuando intentas arreglarlos y ellos no quieren, generalmente terminas pagando por sus consecuencias en lugar de ellos. Y seguirán dejándote pagar, seguirán dejándote pagar. Es difícil, es duro porque los amas, pero es algo que tienes que manejar con Dios. La pregunta más grande, ¿estás dispuesto a tirarlos por la borda? Y simplemente confiar en Dios. Lo que también veo, lo que también me encanta de toda esta historia es que los marineros no lo tiraron a Jonás, porque podrían haber estado molestos. Acababan de arrojar todas sus provisiones y todo por lo que trabajaron, no estaban enojados. No hay ninguna indicación de que estuvieran enojados con él o lo odiaran. Sinceramente, no querían lanzarlo por la borda. Así que siguieron enfrentándose a la tormenta, pero lo hicieron. Y cuando lo hicieron, dice que se detuvo así. Verás, el miedo nos paraliza y distorsiona nuestra visión. Los marineros tenían miedo de las consecuencias de lanzar a alguien por la borda. Y pensaron que eso sería una mancha para ellos y que tendrían que vivir con eso el resto de sus vidas. Entonces, en este momento, en este libro, no se trataba de Jonás. En este momento, en esta historia, en esta parte, era sobre los marineros. Y a veces se trata de nosotros. ¿Y en quién vamos a confiar? ¿Y a qué vamos a escuchar? ¿Y a quién estamos tratando de proteger tal vez? La atención es dar un paso en fe a pesar del miedo que podemos estar sintiendo. Esto es lo que sentían los marineros y tenían que tomar una decisión y eligieron la fe. En el mismo momento en que confiaron en Dios y levantaron a Jonás, bien. Así que ahora toman la decisión, lo levantan y lanzan a Jonás por el lado hacia el aire. Creo que mientras Jonás estaba en el aire, me imagino que él pensó, esto es todo. Mi tiempo se acabó, a esto hemos llegado, todo ha terminado. Y luego Dios le envía un pez para tragárselo. Solo empeoró. Él pensó, esto es todo, mi vida. No. Cuando Dios no ha terminado, Dios no ha terminado. Pero no quieres esa parte, ¿verdad? Pero Dios no había terminado. Jonás, capítulo 1, versículo 7. Ahora el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el pez durante 3 días y 3 noches. Y pensábamos que estar en un hotel era malo, ¿verdad? Sí, de ninguna manera, de ninguna manera. Una vez que lees eso, no hay quejas sobre donde sea que nos alojemos. Me encanta el amor persistente de Dios. Amor en nuestra apatía y nuestra disposición a desecharlo todo a veces. Dios sigue siendo tan persistente con nosotros. Es persistente conmigo. ¿Sabes? Esas veces cuando decimos que hemos terminado, Dios dice, sí, yo no, de ninguna manera. Su amor es tan grande para Jonás. Así es para el pueblo de Nínive. Quiere que Jonás cambie tanto como el pueblo de Nínive.
Por eso Él sigue persiguiéndolos. Por eso no dejará que Jonás huya. Y es interesante que el mensaje que Jonás estaba trayendo era el mensaje que necesitaba escuchar, pero no podía escucharlo en ese momento. Era el mismo mensaje, mismo mensaje. Ves que las soluciones de Dios a nuestros problemas, cuando no escuchamos, como el orgullo y la terquedad, son muy únicas y a veces muy incómodas cuando se resuelven. Y todos nosotros, como dije, hemos huido de Dios en algún momento. Tal vez todavía estás huyendo y a veces simplemente no puedo. Ya no puedo hacerlo, ya estoy acabado. Quizás estás huyendo de la familia, las relaciones, el matrimonio, el trabajo, los hijos, las personas. Hay tanto de lo que podemos huir en esta vida hoy. Hay tantas distracciones, pero es tan fácil correr. Pero no importa de qué estés huyendo y hacia qué estés corriendo. A menos que sea Dios, es la dirección equivocada. Es la dirección equivocada. Y te diriges hacia una tormenta. Te diriges hacia una tormenta. Y créeme, no quieres esa tormenta. Porque esa viene con un gran pez. Y no sé cómo se ve eso en tu vida. Yo lo sé en la mía. Pero no sé. Solo da la vuelta. Confía en Él. Ahora, la hermosa verdad es que Jonás termina en el vientre de un pez durante 3 días. Y finalmente entra en razón. Se disculpa sinceramente. Pide perdón a Dios. Y luego vemos en Jonás 2:10 que el Señor ordenó al pez que lo escupiera. En el capítulo 3 vemos a Dios diciéndole a Jonás el mismo mensaje. Ve a Nínive. Así que ahora esta vez Él está escuchando. Ve y predica a Él. Es una ciudad de 120,000 más. Y ve a darle el mensaje. Y dice que lo hace. Y todos se vuelven a Dios así. Todos escuchan. Y luego, al llegar a Jonás, capítulo 4, último capítulo, del 1 al 4, mientras Dios ha hecho esta obra poderosa en la ciudad, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enojó mucho, así que se quejó al Señor por ello. ¿Acaso no dije antes de salir de casa que harías esto, Señor? Por eso huí a Tarsis. Sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor inagotable. ¿Estás dispuesto a dejar de destruir a la gente? Solo mátame ahora, Señor, solo mátame. Me prefiero estar muerto que vivo si lo que predije no sucede. Amigo, este tipo está tan lleno de sí mismo, ¿eh? El Señor respondió, ¿haces bien en enojarte por esto? Este tipo es una víctima en todas partes a donde va. Le preocupa su reputación y su imagen. Eso es todo. No le gusta a la gente. Si lo que predije no va a suceder, dijo, pero no odiemos demasiado a Jonás, ¿verdad? Porque creo que hay muchas maneras en las que yo y tal vez tú podamos relacionarnos con Él. No querer que la gente experimente el perdón y la gracia de Dios, especialmente aquellos que nos han lastimado. Y pensamos, ¿cómo puede ser tan insensible y crítico? ¿Cómo puede desear la muerte de toda una ciudad? Si bien hay un hilo sobre el prejuicio, se trata de cambiar nuestro corazón hacia aquellos que nos han herido. El corazón de Jonás espera ira, juicio y dificultad. De aquellos que lo traicionaron, se trata del resentimiento. Esa es una palabra dura, resentimiento, que él guarda, tal vez hacia otros, hacia Dios. Y déjame decir esto, resentimiento. Es una elección, y dejarlo ir también lo es. Es una elección. Llegamos a la conclusión de esta historia donde en Jonás capítulo 4, versículos 5 al 11 se dice esto. Y luego Jonás salió al lado este de la ciudad y hizo un refugio para sentarse debajo. Y mientras esperaba para ver qué sucedería con esa ciudad, el Señor dispuso que una planta frondosa creciera allí. Y pronto brotó con grandes hojas sobre la cabeza de Jonás, protegiéndolo del sol. Esto alivió su incomodidad. Y Jonás estaba muy agradecido por la planta y Dios dispuso un gusano. A la mañana siguiente, al amanecer, el gusano se comió el tallo de la planta y ésta se marchitó. Y cuando el sol se puso caliente, Dios dispuso que un viento abrasador soplara sobre Jonás. El calor golpeó su cabeza hasta que se sintió desfallecer y deseó morir. La muerte es ciertamente mejor que vivir así, exclamó. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿es correcto que estés enojado porque la planta murió? Sí, dijo Jonás. No puedo creer a este tipo, hombre, como incluso enojado hasta morir. Entonces el Señor dijo, ¿te sientes mal por la planta?
aunque no hiciste nada para ponerla allí, llegó rápidamente y murió rápidamente. Pero Nínive tiene más de 120,000 personas viviendo en oscuridad espiritual, sin mencionar los animales. ¿No debería yo sentir lástima por una ciudad tan grande? Al final creo que lo que amo es que Dios guarda esta historia para el final, porque es una realidad en el comportamiento humano y de todos nosotros a veces. ¿Y qué es lo que a Jonás le preocupaba más? Su comodidad. Que una ciudad entera en oscuridad espiritual. Jonás no puede ver más allá de sí mismo y no muestra crecimiento en su carácter según el registro. Está consumido con el yo y no extiende esperanza para otros. Pero continuamente se hace la víctima una y otra vez. Las últimas palabras de Jonás están llenas de autocompasión. Y la historia termina así. Nunca se sabe dónde termina Jonás, en qué dirección cambió, no cambió, qué está pasando aquí, pero las últimas palabras del libro de Jonás se las da a Dios. Dios tiene la última palabra. Y Él dice y expresa su amor por las personas, su deseo de que estén en una relación con Él. Y nos recuerda que nadie está fuera de su perdón. Termina de esta manera para que podamos encontrarnos en esta historia. Porque Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros, las circunstancias que enfrentaremos. ¿Quiere oírme? Gran idea hoy, el mensaje de Dios nunca es solo para unos pocos, sino siempre para ti. Tómate tiempo, lee el libro de Jonás, 4 capítulos. Sumérgete en él. Ve lo que Dios te está diciendo. Es un libro muy bueno. ¿Orarías conmigo? Señor, gracias por todo lo que eres, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por solo, Padre, trabajar continuamente en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos. Gracias por tu paciencia con nosotros en tantas maneras. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por ser un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Gracias por iluminar nuestros corazones oscuros a veces. Y gracias por darnos un nuevo corazón. Así que, Señor, pido que estés con todos. Cuídalos. Déjales tener una gran semana hasta que los veamos de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.